Hola, pues hoy voy a reaccionar a El monstruo de las galletas en la noche, perdona, y el monstruo de las galletas es un monstruo muy majo, ¿no? Esto, pero bueno, vamos a ver. Y ahora que lo pienso ya con la foto de perfil me ha entrado un miedo de la leche. Me acabo de acordar de la foto de perfil, ¿vale? Diego, eres un normal. De la miniatura, perdón. Pero, me ha dado un miedo nada más mirarlo, pero yo ahí intentando no gritar ahí. Perdón. No asustes a tus hijos, podría ocurrirte algo terrible. Me asusto con bastante facilidad. Esto pasa cada vez que la música de alguna película de terror se intensifica y cuando se acercan los momentos en los que va a salir un monstruo. Para empeorar las cosas, mi hija de 5 años tiene la misma imaginación hiperactiva que yo y también se asusta con bastante facilidad. Debido a esto, mi esposo se divierte saltando de escondites oscuros e imitando voces profundas desde la oscuridad del pasillo. A pesar de eso, me he vuelto inmune a sus travesuras, ya que puedo detectar el inquietante silencio que hace cuando se esconde. Sin embargo, el caso de mi hija es muy distinto. Abby se asusta cuando él desaparece repentinamente por el pasillo y la llama con una voz suave y amenazadora. Ella también sabe que él seguirá llamando hasta que se acerque a él. Estas situaciones se repetían casi siempre de la misma forma, pero un día las cosas cambiaron rotundamente. En ese entonces, Abby había crecido lo suficiente como para alcanzar las cosas de la alacena, por lo que era usual que tomara algunas bolsas de patatas fritas de las alacenas. Por esta razón ella se saltaba la cena y esperaba hasta la madrugada para colarse en la cocina para comer patatas. Esta situación continuó durante semanas y fue increíblemente frustrante para nosotros. Sin embargo, mi esposo tuvo una idea y decidió elaborar un susto para darle una lección a nuestra hija. Una noche la sentó en el sofá y le contó la historia del monstruo de las galletas mientras yo me quedaba a un lado escuchando. A pesar de la emoción de mi hija, la historia no era sobre el querido personaje de Barrio Sésamo que estaba obsesionado con consumir galletas, sino que era un pariente lejano que se dedicaba a morder y devorar todo aquello que le pareciera crujiente. Luego de que mi esposo le contara la historia, Abby se veía un poco escéptica, pues no estaba muy convencida de lo que su padre le había contado, pero más allá de eso, mi esposo sabía que no faltaba mucho para poder asustarla de verdad. Ante esta determinación, sentí algo de culpa por hacerle esto a mi hija. Sin embargo, dejé que él continuara con sus historias, pues era la única forma de parar los malos hábitos nocturnos de Abby. Luego de unos minutos, mi hija comenzó a cambiar su comportamiento, pues la historia del monstruo de las galletas la estaba asustando. Cuando llegó el punto cúlmine del relato, Abby le hizo una pregunta a su padre. ¿Y si te atrapa? Bueno, si te atrapa, entonces te conviertes en su bocadillo de la medianoche. Luego de decir esto, sonrió y dijo otra frase con una voz más profunda. Además, le gustan las niñas pequeñas. ¿Te acuerdas de la dulce chica al otro lado de la calle con la que solías jugar? Bueno, la atrapó. Al escuchar esto, Abby se echó hacia atrás muy asustada y confundida. Pero mamá dijo que su familia se había mudado. Lo hicieron luego de la repentina desaparición de la niña. Es por eso que no la viste en todos esos últimos días. Tras decir esto, mi esposo me miró momentáneamente para asegurarse de que no iba a decir lo contrario. Una vez que se aseguró de eso, prosiguió con la última parte de su relato. Su padre me lo contó, al igual que tú, esa niña disfrutaba de los refrigerios nocturnos, incluso cuando sus padres se los prohibían. Sin embargo, una noche su madre se despertó con sed y decidió ir a buscar un vaso de agua a la cocina. Mientras cruzaba la sala, comenzó a escuchar unos crujidos horribles. Debido a eso redujo la velocidad y caminó de puntillas hacia la entrada. Cuando llegó allí, solo pudo ver una sombra negra y descomunal sobre el cuerpo inmóvil de su hija, lo que provocó que se desmayara. Ante esto, Abby miró a su padre con los ojos bien abiertos y con la parte inferior de la mandíbula en la misma situación. En ese momento mi esposo y yo supimos que ya era suficiente, pues creíamos que nuestra hija había aprendido la lección. Una vez que confirmamos esto, nos fuimos a nuestra habitación para dormir.
Mi esposo y yo generalmente nos quedamos despiertos hasta muy tarde, por lo que esta ocasión no fue la excepción. Cuando llegaron las 2 de la madrugada, decidí levantarme de la cama para ver cómo estaba mi pequeña. Sin perder el tiempo, me puse mis pantuflas y me dirigí fuera de la habitación. Luego de esto caminé por el pasillo hasta llegar al cuarto de Ivy. Una vez que confirmé que estaba bien, me fui en dirección a la cocina, pues necesitaba beber un vaso de agua. Una vez que llegué allí, mi corazón se paralizó al escuchar un fuerte crujido. En ese preciso instante, mi piel se erizó y mis ojos recorrieron la oscura cocina en busca de lo que había provocado ese ruido, el cual volvió a sonar con más fuerza. Ante esa inquietante situación, mi mente comenzó a tener diversos pensamientos sobre lo que podía estar aguardando en la oscuridad, y para empeorar las cosas, en el centro de la cocina comenzó a tomar forma una siniestra silueta, la cual aún era algo distinguible. Completamente asustada por lo que estaba viendo, decidí correr hasta mi habitación. Cuando llegué allí, me tiré en la cama y me metí debajo de las sábanas. Al hacer esto, mi esposo se despertó y me preguntó qué era lo que me pasaba. Sin embargo, me encogí de hombros y no le respondí. Si bien estaba completamente confundido por mi actitud, él supo inmediatamente qué era lo que había provocado que me metiera en la cama de esa manera. Sin perder ni un segundo, se levantó de la cama y se retiró de la habitación ante mi impotente mirada. En ese instante intenté llamarlo para que no se fuera, pero el miedo había restringido mis cuerdas vocales. Ante este escenario, me limité a esperar que mi esposo volviera a la habitación sano y salvo. Sin embargo, tras algunos segundos, escuché algo que me heló la sangre. Eran unos crujidos idénticos a los que había escuchado en la cocina, los cuales fueron acompañados por una voz proveniente del pasillo. Quiero galletas. Nom, nom, nom. Al escuchar esto empecé a llorar, pues había comenzado a temer por la vida de mi esposo y también de Ivy. A pesar de que estuve en ese estado por varios minutos, traté de calmarme y de reunir todo el valor posible, ya que necesitaba asegurarme de que ellos estuvieran bien. Luego de tomar esta determinación, me levanté de la cama y salí rápidamente de la habitación. En ese momento, alcé la voz y llamé a mi esposo. David, ¿dónde estás? A pesar de haber preguntado esto, no recibí ninguna respuesta, por lo que empecé a preocuparme. Aún así decidí continuar y me dirigí a la habitación de mi hija. Cuando llegué allí abrí la puerta y miré al interior. Sin embargo, al hacer esto mi cuerpo quedó petrificado, pues no pude notar la presencia de mi querida Ivy. Para empeorar las cosas, pude escuchar crujidos que provenían nuevamente de la cocina. Sin embargo, los mismos estuvieron acompañados por leves gemidos de dolor. Al escuchar esto imaginé lo peor. Aún así, reuní todas las fuerzas que me quedaban y me dirigí a la cocina. Cuando encendí las luces de ese cuarto, mi cara se llenó de lágrimas, ya que allí se encontraba un monstruo comiendo las extremidades de mi esposo y mi hija, las cuales crujían como galletas al ser masticadas. Ha dado miedito, pero otra vez digo que creo que ha sido un poquito corto para los vídeos que suelo hacer en mi canal. ¿Qué debo hacer? Ser tan subnormal de dejar el vídeo así o ver otro. Pues ver otro. Yo he visto la portada del vídeo, ahora la veréis dentro de un poquito y me queda y he pegado un brinco que creo que he roto el techo. Os juro que creo que he roto el techo. Sí, oficialmente está roto. He pegado un brinco para atrás y de hecho se ha quedado una imagen. Justo estaba el móvil ese apareciendo y justo lo he pausado para hablar con vosotros. Pero he pegado un brinco para atrás y eso que lo he visto. O sea, no me ha parecido como a Screamer, lo he visto. Pero con verlo he hecho ¡guau! Y me he ido al cielo. Mi corazón ya no late, espera. ¡Late, hostia! Ya está. Vale, vamos a verlo. Nunca te saltes un castigo. Ahí está lo que me ha hecho saltar antes. O sea, el título, nunca te saltes un
castigo podrías encontrarte con una figura escalofriante. ¿Me puedo tirar por la ventana? Por favor, gracias. Porque, me da miedo. Mucho. Tengo muchísimo miedo en este momento. Estoy mirando debajo de mi cama todo el rato para por si acaso. Pues bueno, vamos a ver el vídeo. Podrías encontrarte con una figura escalofriante. Era viernes por la noche y estaba castigado. Como no Perdona, es viernes 13. Sí, 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 mirad arriba. Mirad en el calendario, justo es viernes 13. Interesante. Va a aparecer Jason viernes 13 y esa será la figura. Bueno, vamos a ver. No tenía teléfono, mis compañeros y yo hicimos planes durante el día escolar para reunirnos a la medianoche en la casa de mi amigo Greg. Después de comer un bocadillo, me puse ropa abrigada y me preparé para escabullirme de mi castigo. Sin perder el tiempo, caminé de puntillas hasta la puerta principal. Sin embargo, en ese momento, recordé que había dejado las llaves en mi habitación. Al darme cuenta de esto, suspiré y volví a subir las escaleras. Cuando terminé de subir, caminé por el pasillo con las luces apagadas. Al acercarme a la puerta de mi cuarto, sentí una presencia extraña. A causa de esto, me detuve repentinamente y giré la cabeza. Sin embargo, no pude ver nada. Luego de eso abrí la puerta y encendí el interruptor de luz. Rápidamente tomé las llaves de mi mesa de luz y me dirigí hacia la puerta, pero cuando estaba por salir del dormitorio, volví a sentir esa presencia extraña. Inmediatamente mi estómago se revolvió y mi mente empezó a tener algunos pensamientos negativos. A pesar de esto, contuve el miedo que sentí y salí de mi habitación. En ese momento traté de ser cauteloso, pues no quería que mi papá supiera que me había escapado de la casa. Tras unos segundos, bajé las escaleras y salí de mi hogar. Al encontrarme en el exterior, pude ver que la luna estaba en cuarto creciente. Silenciosamente me acerqué hasta mi bicicleta y me subí a ella. En ese momento no pude evitar girar mi cabeza, pues quería cerciorarme de que nadie se había dado cuenta de mi escape. Luego de algunos segundos me preparé para dirigirme a la casa de mi amigo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer esto, vi que la luz de mi habitación estaba encendida. Esto me confundió bastante, pues estaba seguro de que la había apagado antes de bajar. Para empeorar las cosas, mientras miraba la ventana de mi cuarto, pude notar la presencia de una sombra. La misma era grande y no se movía de su lugar, por lo que pensé que podía ser mi lámpara de pie. Sin embargo, luego de unos segundos, la sombra dejó de estar quieta. Mis ojos se quedaron observando la ventana de mi cuarto fijamente. Al mismo tiempo, la sombra se fue acercando lentamente hacia allí. Una vez que la figura llegó a la ventana, mi corazón comenzó a acelerarse, pues pude distinguirla bien. Esta silueta era alta y delgada, su cabello estaba despeinado y medía tanto como su propia estatura. Además tenía un rostro completamente desprovisto de facciones. En ese instante me encontraba paralizado por el horror, pues no tenía idea de qué era la cosa que estaba en la ventana de mi habitación. Al mismo tiempo, pensé que todo podía ser obra de mi padre. ¿Mi papá me estará jugando una broma? Luego de pensar en esto, me retracté inmediatamente, ya que él no era capaz de hacer esa clase de cosas. A los pocos segundos, empecé a sentirme mareado, lo que también provocó que me agite excesivamente. Aún así mantuve la compostura y continué observando aquella figura, la cual estaba tan quieta como una estatua. Inmediatamente luego de eso, tomé la determinación de dejar mi bicicleta y me dirigí de regreso a la entrada principal de mi hogar. Mientras me acercaba a la puerta, mantuve mis ojos en la ventana de mi habitación, pues no quería perder de vista a aquella aterradora silueta. Cuando llegué a la entrada principal, entré a la casa y comencé a subir por las escaleras. Al terminar de subir, me detuve en seco,
pues había visto que la figura estaba saliendo de mi habitación. En esos instantes, un repentino impulso de adrenalina se disparó a través de mi cuerpo y sin dudarlo corrí hasta el cuarto de mi padre. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, puse la mano en la manija y sin perder el tiempo ingresé al interior. Luego de entrar, fui hasta el borde de la cama y llamé a mi padre con un grito. «Papá, hay algo en la casa, algo me está persiguiendo». Inmediatamente él se despertó y me observó con una cara confundida. En ese preciso instante sentí que el alivio había llegado a mi cuerpo. Luego de esto me acerqué a la cama de mi padre y le di un abrazo mientras me ponía a llorar. Inmediatamente me tranquilizó y me preguntó qué era exactamente lo que estaba pasando. Tras contarle la situación, se sintió bastante desconcertado. Luego de eso se levantó de la cama y se dirigió al armario para sacar un bate de béisbol. Al ver esto le hice una pregunta. ¿Qué vas a hacer? Voy a asegurarme de echar a nuestro invitado. A pesar de que me dijo eso, pude sentir el miedo en su voz. Al mismo tiempo escuché un crujido proveniente del piso de abajo. En ese instante me levanté de un salto y miré a mi papá, quien ya estaba dirigiéndose a la... Los dos con los crujidos. ¿Por qué tantos crujidos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Hay ratas que se comen la madera y pisas el suelo y suena. O no sé. puerta. Cuando salió del cuarto, me hizo una seña para que lo siguiera. Una vez que hizo esto, lo acompañé por el pasillo y luego bajé las escaleras junto con él. Cuando llegamos al piso inferior, me acerqué a la pared y encendí las luces. A pesar de haber hecho esto, aún estaba algo asustado, pues creía que la figura podía aparecer en cualquier momento. Tras unos segundos, mi papá y yo fuimos hasta la cocina. Cuando llegamos allí, quedamos completamente en shock, ya que el cuarto estaba completamente desordenado. ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? Tras lanzar esta pregunta, mi padre arrojó el bate y tomó el teléfono para llamar a la policía. Al mismo tiempo, decidí encender todas las luces de la casa. A pesar de que mi corazón seguía latiendo con fuerza, me senté en el sofá de la sala de estar y traté de calmarme mientras esperaba que los oficiales llegaran. Luego de algunos minutos, el timbre de la casa resonó. Al escuchar esto, miré por la ventana y noté que la policía había llegado. Sin perder ni un segundo, mi padre abrió la puerta para que los agentes pasaran al interior. Luego de esto le expliqué lo que había pasado a los oficiales, los cuales comenzaron a revisar todas las habitaciones de la casa. A pesar de su búsqueda, ellos no pudieron encontrar ningún rastro de aquella figura, por lo que decidieron irse. Una vez que los policías se habían ido, mi padre y yo decidimos irnos a dormir a nuestras habitaciones. Antes de entrar en ellas, nos dimos un abrazo y nos deseamos las buenas noches. Inmediatamente después, ingresé a mi cuarto y me tiré en la cama. Pero cuando estaba a punto de cerrar los ojos, vi algo que me aterrorizó, pues en una de las esquinas de mi dormitorio se encontraba aquella figura de cabello despeinado y ojos rojos, los cuales me miraban fijamente con la intención de no dejarme salir. Diego, respira. Respira y que te lata el corazón. Ya, vale. Creo creo que pero bueno. Adiós. Yo no vuelvo a ver vídeos de miedo en mi vida. Ya casi me da un infarto.